estómago, páncreas, vesícula y vía biliar, y hígado. Vamos a empezar con lo que tengo, lítidas vesicular. Ahora, ¿qué les iba a decir? Este es un tema que lo vamos a repetir, lo van a repetir ustedes en el práctico, porque en serio que es necesario que sepan. La idea del práctico es que nosotros veamos temas que cuando ustedes sean internos lo vean cotidianamente y no les cueste mucho repasar y no sean problemas de los internos de ahora, ¿no? Eso se ha visto a lo largo de todas estas prácticas con ustedes, con los que he tenido las prácticas, y uno trata de buscar algo que a ustedes les sea útil, ¿no? Y que les sirva como internos, que les sirva como profesionales. Y realmente uno ha visto que el pase de visita y a veces hablar de una patología determinada que en ese caso no entendían, por ejemplo, antes pasábamos visita, terminábamos la visita y hablamos de un tema que no entendían. Y era por ahí un tema medio raro, que no se veía, que después no lo veían nunca más y no les servía. En realidad volvían, cuando llegaban a ser internos, tenían problemas de presentación de pacientes, tenían problemas de las patologías clásicas que se hacían, no sabían. Y eso es lo que está pasando con los internos. Ustedes les hacen presentar a los pacientes y no lo saben. No saben presentar y ni hablar del tema. Y les preguntan todo. Porque ya les dije, mala presentación de paciente implica, es un estímulo para que se les pregunte. Y es típico. Ahora ustedes que han estado en práctica han visto. Empezó titular, ¡pum! Todo el mundo se les agarró y una pregunta por acá, pregunta por allá. Al final quedamos ahí contra los revolcar. Y reciben la sensación de que sabe mucho, ¿no? De que están muy bien para nosotros, es distinto. Y eso tenemos que practicar. Como nos parte ahora nuestro práctico es eso, practicar eso hasta saber de memoria y los temas clásicos. Que después lo pasan y ya se terminó. ¿Ya? Entonces eso va a ser. Entonces vamos a repetir esto. Ahora les voy a dar el teórico, ustedes seguramente lo van a leer para el práctico y van a afirmar todo lo que ya tenemos, ya no hay mucho para explicar. Entonces vamos a hablar de la patología vesicular, ¿no? Una de las patologías más importantes y la principal dentro de lo que es la vesícula es la litiasis vesicular. Pero antes de hablar de la litiasis vesicular, acá está muy bonito, todos nos vamos a acordar un poquito de anatomía, ¿no? Y hay cositas en anatomía que me las tengo que recordar, que me va a servir sobre todo para mostrarles la cirugía y todo, porque en la cirugía hablamos de tal cosa y ustedes no entienden si no la mencionamos. Empezaremos con la irrigación. Primero, ¿para qué sirve la vesícula? Depósito de bilis, para eso, pero ¿para qué me sirve a mí depositar mi bilis o almacenar mi bilis? ¿Cuál sería el fundamento? Una dieta de exceso en grasas. ¿Para qué? Para dietas de exceso en grasas. Para una dieta excesiva en grasa. Y emocional. Si uno come mucha grasa, igual mi vesícula servirá. Sí, pues no sirve mi vesícula. Pues están todos operados. Ya no sirve la vesícula. ¿Para qué sirve? ¿Para qué nos sirve la bilis? Emulsión de grasas. Para. Y así vamos a entender otras patologías. La bilis nos sirve para absorber todo lo que es grasa, ¿sí? Porque el compuesto de qué cosa tiene la bilis. Fisiología. Segundo año, primer año, segundo año. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene la bilis? Ácidos biliares, ¿qué más tiene? Dentro del líquido, ¿no? Hay potasio, hay sodio, ¿qué otra cosa más? Hay colesterol, ¿no? Y hay sales biliares. Nosotros necesitamos las sales biliares sobre todo para poder absorber la grasa, ¿no? Y dentro de la absorción que nosotros tenemos, otra cosa que absorbemos también es la vitamina K, ¿no es cierto? Y es por eso que cuando no hay bilis no podemos absorber vitamina K y tenemos problemas de coagulación. Eso lo vamos a ver en una patología determinada, ¿no? Por eso ponemos vitamina K externa. ¿Sí? Entonces la bilis nos sirve para eso. Entonces, ¿yo cómo absorbo la grasa? Es muy fácil, ¿no? Si nosotros, la bilis se considera como un detergente. Si alguien ha lavado sus platos en su casa de casualidad, entonces, ¿qué pasa? Cuando hay grasa, yo he hecho un detergente diluido, ¿no? Y
qué es lo que pasa? La grasita se va a un costadito, pero una que otra y siempre queda grasa, ¿no es cierto? Pero si yo pongo uno concentrado, ayudín, concentrado, todas las pelotitas se hacen así y se van para un costado, se limpia. Entonces, lo mismo pasa en nuestro organismo. Nosotros somos de comer mucha grasa. Si nosotros haríamos un sedimento de nuestra grasa después de alimentarnos en 24 horas y nos daríamos cuenta cuánto comemos de grasa, es bastante. Entonces, ¿qué hace nuestro organismo? Si la bilis viene del hígado, que es una bilis diluida, es un detergente diluido. Nosotros comemos grasa, ¿y qué pasa? Mucha grasa, nos comemos huevo frito, lechón, mayonesa, le metemos mostaza, mucha todo, ¿no? y comemos eso. ¿Y qué pasa? Lleno de grasa está pasado hacia el duodeno. Y esa grasa se libera la bilis del hígado nada más y empieza, no se absorbe. Ya no absorbe, nosotros empezamos con eructos, con una famosa que se llama dispepsia biliar, ¿no? Ahí funciona nuestra vesícula. Entonces la vesícula tiene el detergente concentrado, empieza a funcionar. Hay una hormona que se llama colecistoquinina. La colecistoquinina, con la grasa que viene en el duodeno, se estimula y empieza a contraerse la vesícula, y esa vesícula, toda esa grasa, con toda esa bilis concentrada se libera y nosotros podemos absorber ese exceso de grasa que tenemos sin tener ningún tipo de síntomas. Cuando nosotros tenemos problemas vesiculares, o sea, esa eliminación de esa bilis concentrada no es la adecuada, empezamos a tener problemas. Por distinto tipo de patología, puede ser litiasis, puede ser obstrucción por pólipo, puede ser por una vesícula perezosa, que también le llamamos, que son las famosas vesículas acodadas, ¿ya? Que no liberan bien la bilis, y esas a la larga traen molestias sin necesidad de tener cálculos, ¿no? Vesículas que no funcionan adecuadamente. Entonces, esa es la función de nuestra bilis, nosotros necesitamos. Entonces, la vesícula normalmente tiene un tamaño, aproximadamente son 6 centímetros por 2 centímetros de ancho, es un promedio. Tenemos un cístico de aproximadamente 3 milímetros o menos, ¿no? 3 a 4 milímetros el promedio del cístico. Nosotros tenemos un fondo, un cuerpo y un cuello, ¿no? Y dentro de ese cuello tenemos una parte más ensanchada que se llama infundíbulo o bolsa de Harman, que es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? La famosa bolsa de Harman. La bolsa de Harman estaría acá, antes de allá. Y después de la bolsa de Harman viene el cístico. Y el cístico es finito. La vesícula tiene una pared aproximadamente menos de 3 milímetros. Su pared es finita, delgadita, menos de 3 milímetros, ¿no? Y obviamente, como todo órgano, tiene que estar vivo, ¿no? Y para que esté vivo tiene que estar irrigado. ¿Y qué arteria es la que irriga? ¿De dónde viene la cística? ¿Y cómo viene la cística? La arteria cística viene normalmente en un sector que se llama el famoso triángulo de Calor. ¿Y cómo está formado el triángulo de Calor? Borde inferior. Borde hepático, una pared, otra pared. Conducto común, hepático. Conducto, hepático. vía biliar, dos paredes. La tercera, Conducto cístico, ¿no? el conducto cístico. Entonces, entre el cístico, la vía biliar y el borde del hepático nos da el famoso triángulo de Calor. ¿Y para qué me sirve el triángulo de Calor? Por ahí pasa la arteria cística. ¿Y esa arteria cística es importante? Sí, por supuesto, porque la arteria cística entra en un solo tronco y una vez que se pega a la vesícula da una rama anterior y una rama posterior. Entonces, por los dos. Pero en otras situaciones, las dos ramas, la anterior y la posterior, salen independientemente. ¿Se entiende? Entonces, sale la primera rama y en vez de dividirse en anterior y posterior, esa irriga la cara anterior y la otra sale una rama sola y irriga la cara posterior. Las dos, obviamente, del hepático, dos arterias. Entonces, a veces hay una arteria anterior y otra posterior. Pero obviamente en el triángulo de Calor es donde uno encuentra la arteria y ahí es donde busca la arteria para que no salga. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que saber de la vesícula, que tiene sus partes, que tiene sus paredes y que su función es almacenar la vida. ¿Sí? Cuando se va formando una de las patologías clásicas y típicas, que es la litiasis vesicular, entonces la vesícula tiene esta forma, como si uno lo ve, son como celditas.
La mucosa son pequeñas celditas que hay alrededor, chiquititas, ¿no? En estas celditas se van depositando ya la bilis y la formación de cálculos poco a poco con el tiempo, que ahora vamos a hablar de eso. Entonces, eso es para acordarme un poquito de esto. ¿Y en qué segmento está la vesícula? En el segmento del hígado. El hígado tiene segmentos, ¿no es cierto? Listo. Ahora, ¿y en qué segmento está? Quinto. Cuarto. En el cuarto. Cuarto, ¿no? Cuarto. Sí. ¿Alguien nada más? Sin comentarios. Otro. En el 2. Otro. Otro. Entonces, para eso, otra cosa, cuando entremos a hígado, tenemos que repasar un poquito lo que se llama segmentación hepática, porque si no, estamos hablando cualquier cosa. El segmento 2 pertenece al hígado izquierdo o al lóbulo izquierdo. Y si está en el lóbulo izquierdo la vesícula, quiere decir que el paciente es un anormal. Entonces, la vesícula está en el segmento 5. Ya he dicho 5. Bien, has dicho 5, pero tienes que estar seguro, ¿no? Porque todos los 5 no serán 5. Sí, conocer. 5 no 5. Pero debe ser en el 5, entonces segmento 5 hepático. Y eso es importante porque, obviamente, para saber después cómo viene la patología. Entonces, patología clásica. En todo el mundo, la principal de la vesícula se llama litiasis vesicular. ¿Sí? ¿Y cómo se forma la litiasis vesicular? ¿Cómo se va formando? Ahora vamos a ver. La litiasis vesicular presencia de cálculos, ¿no? Nosotros le decimos cálculos. Si queremos darle un nombre un poquito más bonito, litos, diremos. Pero si no, cálculos, exactamente lo mismo. ¿No? Cálculos solitos, ¿no? En la vesícula. Como consecuencia de esto, alteraciones de las propiedades físicas de la bilis. O sea, tiene que haber una alteración, algo que predisponga para que se vaya formando ese tipo de alteraciones en esa bilis y poquito a poco se vaya formando desde microcálculos, o sea, cálculos que lo voy a ver con microscopio, hasta macrocálculos donde yo ya lo voy a ver visualmente, ¿no? Pero todos son igual cálculos, micro, macro, son todos cálculos, que al final terminan con distintas complicaciones. Entonces tenemos cálculos en la vesícula biliar. La incidencia en el mundo, ¿no? Varía en las distintas zonas geográficas. Y eso es, por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Según la edad y el sexo, la edad aproximadamente hay pacientes que tienen desde 10 años hasta 39 años, 40, 49, etcétera, etcétera. Si nosotros sacamos la frecuencia, es mucho más en las mujeres que en los varones. Entonces, es una patología más frecuente en las mujeres que en los varones, ¿no? Pero hay otra diferencia, ¿no? Las mujeres son las que consultan más precozmente que los varones. Los varones en litiasis vesicular son bien cobardes. Son los que más tardan en hacer su operación. Pero visible. Machos, son macho menos. ¿Ya? Entonces, la edad promedio, si nosotros sacamos aproximadamente es entre 60 y 69, no es tanto así. Aproximadamente entre los 25 y 45 años es el promedio de la mayoría. Estas son estadísticas de distintos lugares, ¿no? Por eso en la primera les presenté que varía de acuerdo a la zona. Todo. Entonces, vamos a ver que hay factores predisponentes que hacen de que esta alteración físico-química de la bilis predisponga a los cálculos. Entonces, lo primero que va a haber dentro de las alteraciones es va a haber una especie de sedimento de la bilis, ¿no? Poco a poco, que no esté funcionando por algún proceso, ya sea obstructivo, de retención, o que una vesícula no funcione adecuadamente, sea un problema hormonal, etc. Entonces, esa bilis se va sedimentando y se va formando al principio microcristales de colesterol, ¿ya? De oxalato de calcio, etc. Entonces, esos microcristales son el primer paso para la formación de los macrocálculos. Los microcristales son los microcálculos. ¿Sí? Entonces, esos microcristales, ¿qué va pasando? Se van sedimentando poco a poco cuando existe una alteración entre lo que es el colesterol, las sales biliares y los fosfolípidos. Los fosfolípidos
sobre todo la fosfolipasa A, de que haya una protección y una disminución de la formación de esta sedimentación que existe. Si nosotros comemos una dieta rica en fosfolípidos, probablemente no tengamos calorías. Pero si nosotros tenemos una dieta rica en colesterol y que haya mayor formación de ácidos biliares y menos fosfolípidos, vamos a ser candidatos para formar los cálculos. Entonces, el primer estadio es eso, la formación de microcristales, de sedimentación poco a poco, que con los depósitos de calcio se van formando poquito a poquito los cálculos. Esos microcristales, cuando se hacen más espesos y hay más cantidad, se denomina el famoso barro biliar, ¿no? El barro biliar ya es una bilis que ha cambiado hasta de color. La bilis normalmente, ¿qué color tiene? Amarillento, ¿no? Pero cuando uno saca esto, nosotros le decimos bilis petróleo, es una bilis negra, oscura. Esa bilis ya está sedimentada, ese es el barro biliar. Pero barro biliar me refiero patológico, no barro biliar ecográfico, que ahora vamos a ver cuál será la diferencia. Va a haber una diferencia. Entonces, el sexo hemos dicho que influye, ¿no? Es más frecuente en mujeres que en varones. ¿Por qué será que el sexo es más frecuente en mujeres que en varones? Probablemente por un tema hormonal. Entonces, si todo tiene que ver con un factor hormonal, entonces habrá que algunas, por ejemplo, las personas que toman anticonceptivos orales por mucho tiempo tendrán mayor predisposición también de formar cálculo. Entonces, ¿por qué? Porque es un problema hormonal, ¿sí? Entonces se ha demostrado. Ahora, ¿cuál es la otra cosa? La obesidad. La obesidad, ¿por qué? Porque generalmente los obesos tienen hipercolesterolemia, la hipercolesterolemia tiene todo un circuito y eso también favorece a que haya mayor formación de cálculos. La cirrosis por un problema, sobre todo en la formación de ácidos biliares, y ya hemos dicho, mucho ácido biliar favorece también la formación de cálculos, ¿no? Entonces la cirrosis es otra. Una de las cirugías que hace que la vesícula no funcione adecuadamente y no se evacúe adecuadamente es la vagotomía. Sobre todo la vagotomía troncular. La vagotomía troncular en tronco hace que todo el vago no irrigue, no inerve, mejor dicho, toda la parte abdominal. Dentro de eso es la vesícula, y por eso que es una vesícula, en este caso, una vesícula perezosa, una vesícula que no se evacúa adecuadamente y esa bilis concentrada cada vez va cambiando su formación hasta que va formando cálculo. Otros factores como las alteraciones, por ejemplo, la ictericia hemolítica congénita hace de que se vuelvan más cálculos y sean precoces en niños y sobre todo en adolescentes se llegan a formar. Mala absorción de ácidos biliares por recesión del intestino delgado, ese famoso síndrome de intestino corto. Otra cosa que favorece la formación. Ingesta de anticonceptivos, lo hemos dicho, hiperlipidemia también, multiparidad y enfermedad fibroquística del páncreas. ¿Habrá algo que usemos rutinariamente en el regional y sea también formador de cálculos? ¿Hay algún antibiótico? ¿Alguien ha leído algún antibiótico? ¿Cuál? La ceftriaxona. La ceftriaxona es un medicamento bien usado rutinariamente, pero también favorece la formación de cálculos. De los que han leído litiasis vesicular, los que han pasado ya el práctico, algo falta acá, que es importante. La tifoidea, pero la tifoidea no produciría cálculos, produciría una colecistitis litiásica. En este caso no sería, no estamos hablando de colecistitis, sino de litiasis. Pero, ¿qué faltaría acá aparte de todos los que estoy mencionando? Que hay algo que es importante. ¿Cuál faltaría? También, doctor, lo que era alteraciones hemolíticas. Ahí tenemos ya tenemos la ictericia hemolítica, o alteraciones hemolíticas, ¿no? Que pueden llegar a la diabetes no predispone ni está aumentado la litiasis. La diabetes lo que te hace es una colestitis alitiásica. ¿Qué falta? Muy interesante. Muy interesante. ¿Qué faltaría?
alteraciones congénitas. O sea, hay un buen porcentaje de pacientes que tienen un problema hereditario, ¿ya? Y que pasan de generación en generación. Y si uno pregunta, aunque en este caso, esta es una bibliografía argentina, pero vamos a ver que hay algunas cosas que las tenemos que adaptar. Por ejemplo, acá habla de un porcentaje muy bajo de alteraciones hereditarias. Si nosotros sacamos nuestra historia clínica y vemos a los pacientes que han sido operados, la mayoría han sido operados sus papás, sus hijos, y hay una carga genética importante. ¿Qué porcentaje? Probablemente no lo sabemos, pues no tenemos una estadística, pero sí debe ser alto, porque en la mayor parte que ustedes, ahora que están haciendo historias clínicas de los pacientes, van a averiguar. Y van a preguntar, ¿hay una alteración? ¿Su papá tuvo? Sí, fulanito. Y siempre, generalmente la mamá o la abuelita fue operado también de cálculo. Entonces hay un buen porcentaje, pero ¿cuál es el problema de esto sobre todo? Y sobre todo en los niños que nos preocupa, ¿no? Que los niños son los importantes, porque en el niño dices, ¿lo opero o no lo opero? Ahí tenemos un colega, un urólogo, su hija cuando tenía 7 años su hija, le descubrieron litiasis vesicular múltiple. Tuvo un dolor en colon y le hicieron la ecografía llena de cálculos. ¿Ya? Obviamente, en este caso, los cálculos son de ella, probablemente sean de colesterol, pero tiene una carga genética. La mamá tuvo, la abuelita tuvo, y todos, incluyendo él, también tuvo cálculos. Entonces hay una carga genética importante. Por eso que se presenta tan en temprana edad. Pero ahora vamos a ver qué tratamiento utiliza, ¿no? Ahí tenemos todos los factores de riesgo: colestasia, sexo, edad. Todos los que son líneas, estos son los que mayor predisposición, pero los que son así en menor medida. ¿El alcohol puede favorecer? Sí, favorece, pero en menor medida. La actividad física. La actividad física, ¿cómo? ¿Por qué favorecería? Obesa. Todos los que hacen actividad física son obesos. Para mí sí me hace mucho. Cuando nosotros hacemos el ayuno, ¿ya? Y empezamos con un hipermetabolismo, indirectamente nuestra vesícula se empieza a llenar, ¿ya? Y se llena de líquidos. Si nosotros nos hacemos la ecografía en ese momento, ¿qué nos va a decir el ecografismo? Barro biliar. Por eso les decía, hay que una diferencia entre lo que es el barro biliar, que es como asiento o parte de las litiasis, y el barro biliar fisiológico. ¿Cuál sería? Cuando nosotros estamos en ayuno o hacemos una actividad física. Por eso acá lo pone entre signo de interrogación todavía, o sea, así cuadradito, porque no se ha demostrado de que, por ejemplo, el que haga actividad física o todo y viva con ayunos prolongados sea un paciente que sí o sí va a terminar una litiasis vesicular. Entonces, no hay todavía una prueba, no hay un estudio que compruebe eso, porque si no, la mayor parte de los deportistas, ¿no?, que salen temprano y muchos tienen actividad temprano sin desayuno, serían candidatos todos para hacer cálculos en la vesícula y no la hacen. Entonces, esto está, lo veremos. Pero sí lo que nosotros tenemos que saber es hacer la diferencia. Porque si ese paciente va en ayunas, después de haber hecho actividad, o es una persona que no es de tomar desayuno y se hace su ecografía, le va a salir barro biliar. En su ecografía van a poner barro biliar. Y uno dice, recuperarlo. Bueno, un platito. Es un barro biliar por ayuno, por eso hay que preguntar al paciente si ha tomado desayuno, si hace actividad y todo eso, antes de decir que es patológico. Porque ustedes le van a decir, ¿sabe qué, señor? Se tiene que operar. Y yo te digo, escucha, tengo un problema en la vesícula. Y al otro día le hacen, después de almuerzo, y su vesícula está colapsadita. Se ha vaciado todo el día. Eso no era un barro biliar, simplemente era una vesícula de ayuno. Era un barro biliar de ayuno. ¿Ya? Entonces, ¿la raza tiene que ver? Sí, la raza. Por eso estábamos diciendo de esto hereditario. En general, si han leído literatura americana, los indios de Norteamérica en su momento tenían mayor predisposición. Lo mismo pasa en Chile. En nuestro caso, que la mayoría somos mestizos, pero todavía hay personas, aunque casi que prácticamente todo el Perú, un 90%